Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de sustancia pura del libro Termodinámica Cengel. Se tiene un recipiente rígido de volumen 0.3 metros cúbicos, que al principio contiene un vapor húmedo de agua a una temperatura de 150 grados centígrados. Seguido, el agua se calienta hasta que llega al estado del punto crítico. Para el estado inicial piden calcular la masa del agua líquida y calcular el volumen que ocupa el líquido. Lo primero que indica el ejercicio es que se tiene un recipiente rígido. Su volumen permanece constante durante el proceso. El volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Y sus volúmenes específicos también van a ser constantes, ya que volumen específico es igual a volumen sobre masa. Si el volumen es constante y la masa es constante por no haber transferencia de masa, masa 1 igual a masa 2, los volúmenes específicos van a ser constantes. Volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. El proceso de 1,2 es un proceso isocórico. Un proceso isocórico también es llamado proceso isométrico o isovolumétrico. Se caracteriza porque su volumen permanece constante, independientemente del cambio de temperatura y presión. En la gráfica presión-volumen, el proceso de 1 a 2 se representa como una línea vertical. Al igual que en la gráfica temperatura-volumen, el proceso de 1 a 2 se representa como una línea vertical. Su volumen permanece constante durante el proceso. Cuando se suministra calor, tal como en nuestro caso, será una línea subiendo de una temperatura menor a una temperatura mayor. El estado 1 indica que es vapor húmedo. Si vemos el diagrama temperatura, volumen específico, significa que el estado se encuentra en la región líquido-vapor, en algún punto de esta línea de temperatura de 150 grados centígrados. Del estado 2 se conoce que el agua se calienta hasta el punto crítico. El punto crítico está ubicado en el tope del domo. Del lado izquierdo está la línea del líquido saturado y del lado derecho la línea del vapor saturado. Como se calienta a volumen constante, el estado 1 se va a encontrar en esta línea vertical que coincida con el punto crítico. Volumen específico 1 igual al volumen específico 2. Y este a su vez va a ser igual al volumen específico del punto crítico, que se puede conseguir por tabla. Repasemos los siguientes términos. En una mezcla, el subíndice F representa el líquido saturado y el subíndice G representa el vapor saturado. Ahora ya tenemos el contexto del problema. El estado 1 piden la masa del líquido saturado, MF, y el volumen del líquido saturado, VF mayúscula. Vemos que solamente piden propiedades del estado 1, y del estado 1 solo se conoce la temperatura. Se necesita otra propiedad independiente para definir el estado. Esta segunda propiedad sería el volumen específico 1, que es igual al volumen específico 2, y como dijimos, este se va a conseguir en tablas de las propiedades críticas. Hagamos el primer planteamiento. Una vez que se conozca el volumen específico, como se conoce el volumen, se puede calcular la masa total, donde la masa total va a ser igual a la masa que ocupa el vapor saturado, mg, más la masa que ocupa el líquido saturado, mf, y mf es nuestra incógnita. Trabajaré con las tablas del libro Cengel para el sistema internacional. La tabla A1 nos brinda la información del punto crítico. Sin embargo, esta tabla es muy usada, pero cuando trabajamos con gases ideales. El volumen específico estaría dado en metros cúbicos sobre kilomol. Por esto, para el agua trabajaremos con las tablas A4 y A5, que son las tablas que nos dan las propiedades de la región líquido-vapor. Estas dos tablas incluyen las propiedades del punto crítico. Usaré alguna de ellas. Entraré a la tabla A4 de saturado con temperatura y me voy al final de la tabla. Esta última línea es la información del punto crítico. Se tiene la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen específico crítico en metro cúbico sobre kilogramo. El volumen específico del líquido saturado es igual al volumen específico del vapor saturado, ya que estas dos coinciden en el mismo punto. Tomaré la información de las propiedades críticas del agua. Ya tenemos el valor del volumen específico, y de esta fórmula se va a despejar la masa total, donde masa va a ser igual al volumen del sistema dividido entre el volumen específico. Sustituyo el valor del volumen, 0.3 metros cúbicos, y sustituyo el valor del volumen específico. Metro cúbico con metro cúbico se cancela, opero y la masa total resulta en kilogramos. Revisemos las unidades. Este metro cúbico se puede representar como metro cúbico sobre 1
Y en una división de fracciones se aplica multiplicación de externos y se aplica multiplicación de internos. Metro cúbico con metro cúbico se cancela, quedando kilogramos. La masa total es la suma de la masa del vapor mg más la masa del líquido mf. Si despejamos la masa del líquido saturado mf, va a ser igual a la masa total menos la masa del vapor saturado. Mg aún no se conoce. En termodinámica, en las mezclas de líquido-vapor, el concepto de calidad es muy importante. La calidad es la fracción de masa de vapor que hay en la mezcla. Calidad va a ser igual a mg dividido entre la masa total, por lo que para conocer mg primero debo calcular la calidad. Si quieren repasar sobre calidad y de dónde salen las fórmulas, les invito a ver mi tutorial de calidad. Del estado 1, como se conoce la temperatura, iré a la tabla de saturado con temperatura y busco 150 grados centígrados. La calidad se puede calcular por esta fórmula. Calidad va a ser igual al volumen específico menos VF dividido entre VG menos VF. Se conoce el volumen específico. VF es el volumen específico del líquido saturado y VG es el volumen específico del vapor saturado. Tomaré estos valores para calcular la calidad. Calidad va a ser igual al volumen específico, sustituyo su valor, menos VF, sustituyo su valor, dividido entre VG, sustituyo su valor, menos VF, sustituyo su valor. Las unidades de metro al cubo sobre kilogramo se cancelan. Opero y obtengo la calidad. La calidad es adimensional, sin unidades. Y de la fórmula de calidad se despeja mg. Mg va a ser igual a la calidad que multiplica por la masa total. Sustituyo el valor de la calidad y sustituyo el valor de la masa total. Opero y obtengo el valor de mg. Ahora calculo mf, que es el que nos piden. La masa del agua líquida mf va a ser igual a la masa total menos la masa de vapor saturado mg. Sustituyo masa total y sustituyo la masa del vapor saturado. Opero y obtengo el valor de la masa líquida de la mezcla, mf. Comparo su valor con la respuesta del libro. Está ok. Y piden determinar el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial. Sabemos que volumen específico es volumen sobre masa. Así quedaría la fórmula del volumen específico del líquido saturado y la fórmula del volumen específico del vapor saturado. De esta fórmula vamos a despejar el volumen del líquido saturado, VF mayúscula, que va a ser igual al volumen específico del líquido saturado, VF minúscula, multiplicado por la masa del líquido saturado, MF. MF recién se calculó, y el volumen específico del líquido saturado, este se obtuvo por tabla cuando se calculó la calidad. Copiaré su valor. Y ahora sí calculo el volumen que ocupa el líquido saturado. Sustituyo el valor del volumen específico del líquido saturado. Sustituyo el valor de la masa del líquido saturado. Opero y obtenemos el volumen que ocupa el líquido saturado de la mezcla del estado 1. Comparo el valor de la respuesta del libro. Está ok. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.